Nā mau e au, te loto lelei, ma te mana mai ki lātou. Nā ako mai e ono mea lelei, ve ko te moana. Ma te hakamalohi, ve ko te moana. Ma lelei ngā moni, e mai te loto. Aulei? Aulei, mama. En el principio de los tiempos, el dios Makemake veía que todo estaba solo. Él solo había creado la tierra y el agua y el aire. Pero se sentía solo y pensó que sería una buena idea crear algo que le hiciera compañía. Y lo primero que se le ocurrió, pues, bajar al agua. El agua era inmensa. Y ahí, justamente, fecundó los mares y hizo que brotaran de ella plantas, peces, ballenas, delfines. Le gustó lo que creó, pero como que le faltaba algo. Salió del agua y al llegar a la tierra creada, esa enorme y bella isla que era un paraíso, decidió que le faltaba algo y fecundó el aire. Y así creó las aves. Le gustaron las seres que había creado, pero aún así se sentía solo. Era un hermoso paraíso, pero realmente algo faltaba. Y decidió que tenía que buscar algo más. Y entonces pensó que esta hermosa isla, la Rapa Nui, estaba tan sola en la inmensidad del mar que había que crear a un ser que pensara, que sintiera igual que él. Y el dios Makemake pensó y pensó, pero la verdad no se le ocurría nada. Simplemente, en algún momento en que tuvo sed, se inclinó sobre un cántaro para tomar agua. Y ahí, un pequeño pájaro se posó en su hombro. Y justo en ese momento, vio empalmados su rostro y el ave. Y dijo, creo que lo que podría hacer es crear al hombre pájaro.
Makemake vio que el hombre pájaro era justo lo que él necesitaba, pero viéndolo detenidamente, también le recordaba lo solo que él se sentía en el mundo. Y pensó, él también estará solo. Y eso me hará recordar cada vez que yo estoy solo. Y entonces pensó que realmente el hombre pájaro requería de una compañera. Y justo tomó barro, lo moldeó, probó varias veces y se equivocó otras tantas, pero por fin creó uno que le gustó. Y sí, de ahí creó a la mujer. Los unió a ellos dos y les dio la tarea de fundar el pueblo Rapa Nui. Luki, Luki Tau. Luki, 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 Luki Tau, Luki Tau. Ma him, kita ma Tau. Hakamau, Hakamau. Y sí, la gran isla Rapa Nui, en el centro del Pacífico, forma parte de un gran conjunto de islas que están tan alejadas que forman desde el Hawái, la Polinesia y obviamente Rapa Nui. Rapa Nui era un paraíso hermoso, una pequeña isla de no más de 30,000 kilómetros cuadrados, pero con 7 volcanes dentro de la isla, con tierra muy fértil y abundante, un hermoso paraíso. Claro, pero todo paraíso tiene también problemas. Hakakumai kite punua poki Kai te aina kai amatua Moa kamare kite punua poki Ikati mai te vave mai te paparo Mai te paparo era oko amatua Kia uria tua uita kutangi Ai koe karere iho e te manue Contar las historias puede ser sencillo,
hablar de lo ya creado, donde llegó ella, donde llegó él, el padre y la hija. Y habitaron esta gran isla de Rapa Nui. Y todo era maravilloso. Vivían en un lugar como si fuera el paraíso. Agua cristalina, grandes cascadas. El rey todas las mañanas paseaba por sus jardines, mientras que su hija la observaba y lo acompañaba para poder escuchar la sabiduría del padre. Dicen que también ellos estaban como cuidadores de este lugar. Y por más que esto fuera un paraíso, siempre sucede que las cosas salen mal, por alguna u otra razón. La gente empezó a olvidar que esto no era suyo, que se los habían entregado a su cuidado. Pero entonces, una nube negra llegó a la isla, en donde pronto los vecinos empezaron a discutir, y discutían por cosas muy sencillas. ¿Quién había tenido la mejor siembra? ¿Quién era el que poseía más terrenos? ¿Quién de pronto empezó a hacer pequeñas fosas para quitar el agua? El rey trataba de encargarse de todo, pero era imposible. Su reino era maravilloso y empezaba a caerse poco a poco. Los seres humanos ya no les importó compartir. Empezaron a contaminar las aguas. Y con ello la muerte de los peces. Una mañana que la princesa paseaba, vio esa mortandad. Inmediatamente fue con su padre y le comentó y le dijo, y su padre no sabía ya nada que hacer, puesto que en el corazón de todos los habitantes estaba esa nube oscura que les nublaba la vista y sobre todo el corazón. Dicen que ya no les importó absolutamente nada. A falta de agua, ya no había plantas. A falta de plantas, ya no había comida. Ya no había aves. El aire comenzaba a ponerse oscuro y gris. A veces las cenizas del volcán llenaban todo. Y ellos lo único que hacían era tolerar, tratar de convencer a la gente. Pero la gente en su momento también tuvo la culpa, porque cerró los ojos y se conformó. Simple y sencillamente se conformó. Y empezó a acabar con todo lo que había alrededor. Ellos en algún momento quisieron evitarlo, pero no se podía más. Una tarde, la pequeña princesa fue hasta mi lugar, donde el abuelo sabio la escuchó. Y ella comentaba, abuelo, abuelo. ¿El abuelo? El abuelo la escuchó. Ven, pequeña niña, calma tu corazón, deja de llorar, acércate. Fíjate bien, voy a entregarte esto. Ten mucho cuidado, pon atención. Cuando llegue la tercera luna llena, deberás ir hasta la selva y ahí sembrarás esas semillas. Pero que tu padre no se entere. Recuerda que ha dicho, y muy cierto, que el agua escasea y que la única porción que se tenía era para beber. La niña entonces llegó al palacio. El rey la cuestionó que qué era lo que escondía y ella salió corriendo hacia la selva. El rey estaba tan preocupado por tantas otras cosas que no supo cómo aclarar sus pensamientos. Y seguía abatido, caminando de un lado para otro. Y la pequeña caminó hasta lo más profundo de la selva. Y ahí sembró las 3 semillas. Pero ustedes se preguntarán,
¿Y con qué agua? Ella, sin que su padre se diera cuenta, agarraba su porción de agua diaria y la sacrificaba, entregándosela a las pequeñas semillas. El rey no tenía idea de nada, pero la niña en sí comenzó a presentar estragos en su cuerpo, porque a falta de agua tu cuerpo ya no reacciona tanto. Se la pasaba dormida casi todo el tiempo y de vez en cuando se escapaba del palacio para llevar el agua a las semillas. Y ahí estuvo. 1, 2, 3. Venían vientos de guerra. De otras islas empezaron a invadir el reino, pensando que aquí había algo para ellos. En ese mismo lapso, acá, dentro de la selva, comenzaron a brotar unas plantas. Cuando la niña regresó a verlo, estaba sorprendido. Bien, sin embargo, por el otro extremo, llegaban las grandes barcas con los guerreros. Traían toda la idea de invadir la isla, acabar con todo el que estuviera presente. Estos hombres venían de adentro del mar. No se sabe si hubiese otra isla. No se sabe si salieron del fondo del mar. Eran guerreros, con las marcas en su cara, haciendo señas y gestos horribles, gritando desde el vientre, desde las tripas. Venían dispuestos a matar. Antes de que pudieran llegar a la isla, una nube comenzó a cubrirla, desorientándolos, mandándolos hacia las rocas y terminando ahí toda esa amenaza. Mientras tanto, allá en la selva, ahí donde estaban las plantas, la niña había llegado para revisarlas y estaba viendo cómo esas raíces se iban formando y el rey había descansado porque la invasión había terminado. La niña estaba emocionada y una de esas tardes que estaba por ahí descansando, cuidando su hazaña, se sorprendió porque primero escuchó un ruido que venía de un agujero de las raíces de los árboles. Poco a poco comenzó a salir. Él era como un espíritu, algo que venía desde adentro de la tierra, mitad hombre, mitad pájaro, y de alguna manera con sus danzas hipnotizó a la niña, a la princesa, a la cual le pidió que lo siguiera. Él se internó allá
en el agujero. En ese preciso momento, en el gran palacio, el rey sintió algo que sucedía, lo sentía en la piel y empezó a llamar a su hija gritando: ¡Princesa! ¡Princesa! ¿En dónde estás, princesa? Vino a buscar a la niña y la niña estaba dispuesta a salir del agujero y venía muy apresurada con su padre contándole lo que había visto y le dijo: ¡Padre, padre! Encontré algo maravilloso debajo de esos árboles. Hay un nuevo reino. Pero el padre entonces reaccionó como todo padre. ¿Cómo que árboles? ¿De dónde habían salido esos árboles? ¿Quién los había sembrado? ¿Y por qué ella había metido adentro de ese agujero? Todo eso lo discutió con la niña y la niña emocionada solo le decía: ¡que vengas, padre! ¡Ven, padre, ven, vamos! Y así fueron y se asomaron a ese gran agujero. Claro, tuvieron que ser el agujero más grande porque el padre no hubiese cabido. Pero del otro lado había un reino igual. Bueno, perdón, no igual. Este estaba como si fuera otro paraíso, como si fuera otra ciudad recién hechecita, con agua cristalina, vientos y cielos azules. Había también comida para todos. El rey entonces regresó. Y regresó convencido para decirle al pueblo: querido pueblo, vengan conmigo. Hemos tenido una segunda oportunidad. Vayamos todos. Vamos, síganme. Y el rey vio cómo toda la gente entraba por el agujero, todos convencidos de que iban a otra segunda oportunidad, agradeciendo a los dioses que les daban una segunda oportunidad. Pero cuando el rey le pidió a su hija que entrara, la niña se negó. La niña salió del agujero y le dijo: Padre, tienes que irte. Sin repetirlo, el padre preguntó que por qué, pero ella contestó inmediatamente y contestó lo siguiente: Padre, nos están dando una segunda oportunidad, no puedo irme contigo, ya que si me voy, ¿quién protegerá la entrada? Debo de quedarme y debo de ser yo la futura reina de ese nuevo reino. Y para que aquel que pase por aquí aprenda la lección y aprenda a cuidar las cosas, a los seres vivos, a la naturaleza. Y entonces a la niña le fue entregado el cetro, ese cetro real, para que ella quedase ahí, para contar esta historia una, otra y otra vez. Y se dice que en verdad, desgraciadamente ahora en la actualidad, no hicimos caso. ¿Cómo estamos? Ahora en el 2020, nadie cumplió su palabra. Sin embargo, se dice que todavía por ahí, en el gran océano, existe la isla donde se encuentra una princesa casi petrificada, al lado de unos grandes árboles extraños. Pero del hueco no se supo más, ya que después de que el rey entró, eso quedó sellado. Contaban las historias que del otro lado la gente volvió a iniciar, volvió a ser felices, volvió a contar esta historia. Y por algún lugar lo escribieron en una roca, y fue como llegó a oídos de la gente, y fue a ver esa roca y entender la historia, y contarla para que ahora nosotros estemos contándoselas a ustedes, y solo dejando la tarea de que reaccionen ahora, hoy, porque desgraciadamente, tal vez para nosotros, no haya una segunda oportunidad.
así como se cuenta, como se dice, que nació la cultura Rapa Nui y acabándose sus recursos, desaparecieron. Tomemos conciencia. Recuerden, hay que hacer conciencia sobre la ecología, sobre conservar los elementos. Y recuerden que leer un libro Nunca ha hecho daño. Nosotros somos Surcidores de cuentos. Y nos vemos y escuchamos en el próximo cuento. Hasta la próxima. Toma lá. Toma.